¿Te cuesta identificar cuándo alguien está nervioso? Es normal porque los seres humanos tratamos por todos los medios de disimular nuestro nerviosismo. Sin embargo, a partir de hoy no se te va a escapar un solo indicio de nerviosismo ajeno, porque estás a punto de descubrir los 3 gestos delatadores del lenguaje corporal cuando una persona está nerviosa. Además, te voy a contar un truco secreto para comprobar muy fácilmente el nerviosismo ajeno. En este vídeo tengo la suerte de patrocinar Movavi, una gran herramienta para cualquiera que quiera sumergirse en el mundo de la edición de vídeos y crear sus propios vídeos increíbles. Más adelante en el vídeo te hablaré más sobre esta herramienta tan completa. Por ahora, vamos al tema de hoy. Vamos a hablar del lenguaje corporal nervioso, incluso defensivo. Y de lo que se trata es de todos esos movimientos, tanto faciales como corporales, que una persona hace de forma inconsciente cuando está nerviosa. Y la parte más interesante de que sean comportamientos inconscientes es que te van a permitir a ti detectar cómo se siente esa persona incluso cuando está tratando de disimular o fingir que se siente de otra manera. ¡Vamos allá! Gesto delatador número 1. Se toca a sí mismo. Podrías ver a una persona tocando diferentes partes de su cuerpo cuando está nerviosa. Y lo verás con variantes. Por ejemplo, con las manos, los movimientos podrían ir desde frotarse las manos como si tuviera frío hasta entrecruzarse los dedos o incluso retorcerlos de formas extrañas. O incluso en comportamientos tan sutiles como frotar un dedo contra el otro o incluso girar el anillo, darle vueltas al anillo. ¿Y por qué hacemos esto cuando estamos nerviosos? Porque el contacto físico nos ayuda a liberar oxitocina, que es la hormona del bienestar y la tranquilidad. Al igual que cuando eras niño probablemente buscarías un abrazo o una caricia de tu madre cuando te encontrabas más nervioso o más inquieto, ahora, como adulto, esa misma función la cumples tú contigo mismo y de forma inconsciente. Y dentro de esta categoría entran todos los gestos de autocalma a través del tacto, es decir, a través de la liberación de oxitocina. Por ejemplo, frotarse un brazo, tocarse la horquilla esternal, que es este huequito entre los 2 huesos de las clavículas, o tocarse el collar, que está cerca de esta zona, acariciarse o tocarse el cuello, frotarse las piernas. Todos estos comportamientos nos relajan y son extremadamente delatadores. Si ves que una persona con la que estás hablando tiende a tocarse su propio cuerpo constantemente, es muy probable que esté nerviosa. Y ese nerviosismo puede ser un indicador positivo de entusiasmo o incluso de atracción, pero también puede ser un indicador negativo de incomodidad. De modo que presta mucha atención a las demás señales de su lenguaje corporal para tratar de identificar otros indicios que te den más pistas acerca de qué es exactamente lo que estás sintiendo, además de nerviosismo. ¿Nerviosismo? ¿Pero por qué? Al final del vídeo te dejaré otro que he creado específicamente para ayudarte a identificar cuando la cosa está yendo bien, cuando estás teniendo éxito con otra persona, en contraposición con los indicios de que la cosa podría no estar yendo tan bien. Ese te va a gustar mucho porque es revelador. En cambio, si eres tú la persona nerviosa que se toca a sí misma constantemente, ten mucho cuidado porque estás lanzando un mensaje de vulnerabilidad e indefensión. Y dependiendo de la persona que tengas delante, podrías ser un blanco fácil. Si formas parte del campus de poder personal, echa un vistazo a una de las capacitaciones que tienes incluidas, que es el curso experto en cerebro manipulador. Y ahí vas a tener pues cantidad de herramientas y recursos para aprender a identificar cuando la persona que tienes delante intenta sacar provecho de ti. 30kcoaching.com/poder personal para quienes todavía no estéis en el campus. Gesto delatador número 2. Reduce su espacio corporal. Este es un comportamiento muy habitual cuando alguien está nervioso, pero es incluso más habitual en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Pues porque a las mujeres la sociedad nos dice que debemos ser sutiles, casi invisibles. En cambio, a los hombres los anima a ocupar su espacio con seguridad.
Entonces, en situaciones inseguras o cuando nos sintamos nerviosas, las mujeres vamos a tender a sentirnos más cómodas cuanto menos espacio ocupemos. Es decir, cuanto más pequeñitas nos volvamos. Porque de algún modo eso nos hace sentir que todo está bien, que no corremos tanto peligro cuando nos volvemos invisibles o pequeñas. En los hombres también puedes ver este comportamiento cuando están nerviosos, pero va a ser mucho menos evidente. Por ejemplo, un hombre nervioso tal vez pase de tener las piernas separadas al sentarse a de repente juntarlas un poco. Una mujer nerviosa no solo las juntará un poco, sino que las cruzará 2 veces si es capaz o incluso las enroscará a las patas de las sillas. Un hombre nervioso tal vez pase de ocupar su asiento y el de al lado con el brazo a de repente mantener los brazos junto al tronco. Una mujer nerviosa conseguirá encajar los brazos en el ancho de su cintura y esconderá las manos en las piernas. Obviamente no hay ninguna base biológica en estas diferencias, es pura socialización. Pero es tan poderoso ese condicionamiento social que realmente lo puedes ver a tu alrededor sin ninguna dificultad. Antes de continuar, cuéntame en un comentario. ¿Eres consciente de cuál es tu comportamiento cuando estás nervioso o nerviosa ante otra persona? Yo tiendo a reírme demasiado o no reírme en absoluto. Depende de si es nerviosismo estimulante o nerviosismo incómodo. Cuéntame qué sueles hacer tú. Si es que eres consciente de ello, claro, porque ya sabes que la mayoría de nuestros comportamientos nerviosos son en realidad inconscientes. Gesto delatador número 3. Se cruza de brazos. Es muy habitual que veas a una persona cruzarse de brazos cuando está nerviosa o en una posición defensiva. Y este es un comportamiento inconsciente y universal. Cuando te cruzas de brazos, estás protegiendo tus órganos vitales. Ya lo he comentado en varios vídeos antes. Nuestro cerebro humano funciona de forma muy similar a como lo hacía hace cientos de años. De algún modo, ante situaciones de inseguridad, el cerebro lanza el mensaje de protege tus órganos. Todo lo demás es secundario. Si conservas los órganos, conservas la vida. De modo que tú te cruzas de brazos si te sientes a salvo. Ya sé qué estás pensando. Ah, pues yo me cruzo de brazos porque así estoy cómodo, no es que esté nervioso ni a la defensiva. Y yo te pregunto, ahora mismo, ¿tienes los brazos cruzados? ¿Te cruzas de brazos cuando estás en cama o cuando estás paseando en pijama por la cocina o cuando estás tirado en el sofá? Habrá personas que sí, claro, hay excepciones para todo, pero lo más probable es que ese no sea el caso. Lo que te quiero decir es que sí, claro que te sientes más cómodo cuando te cruzas de brazos en cualquier situación social, porque estás protegiendo tus órganos y eso lanza un mensaje a tu cerebro de que puedes relajarse. De modo que estás más tranquilo, estás más a gusto con los brazos cruzados. Se baja tu ritmo cardíaco y eso siempre sienta bien. Pero cuando estás solo y relajado, es muy poco probable que estés con los brazos cruzados, porque anatómicamente es mucho más cómodo estar con los brazos sueltos, relajados y no entrecruzados delante de nuestros órganos. De modo que piénsalo. Tal vez tú sí seas de esas excepciones que pasean con los brazos cruzados en pijama por la cocina de su casa. Pero si no es así, pregúntate si realmente es una razón anatómica la que te lleva a estar con los brazos cruzados en situaciones sociales. Es muy probable que se trate de comodidad emocional. Y si tras reflexionarlo llegas a la conclusión de que efectivamente se trata de un comportamiento de autoprotección, quiero animarte a que intentes dejar de hacerlo. Así como hay comportamientos defensivos prácticamente inapreciables, este no es uno de ellos. Cuando te cruzas de brazos en una situación social, eso dispara alertas en el subconsciente de quienes tienes delante. Al instante te perciben de forma más negativa porque tu bloqueo es demasiado notorio, demasiado visible. Entonces, si simplemente sientes que no eres capaz de descruzar los brazos porque no sabes qué hacer con ellos o porque tu nivel de introversión no te lo permite, un paso intermedio podría ser sostener algo en la mano, es decir, tener algo delante de tu tronco que implique no estar con los brazos cruzados, pero sí lanzarle a tu cerebro esa sensación de autoprotección. Si sostienes, por ejemplo, en una situación social una bebida en la mano y la mantienes así delante de tu tronco, tu cerebro recibirá ese mensaje de que tú estás autoprotegido, pero la otra persona no te percibirá en una postura tan dramática como sería un cruce de brazos. Es probable que
esa situación, esa postura con tu bebida en la mano delante de tu tronco, le pase desapercibida. Aún así, la meta es que puedas llegar a sentirte cómodo despejando el espacio frente a tu tronco. Tu impacto en otras personas será mucho más positivo y poderoso si lo consigues. Y al contrario, si te encuentras interactuando con una persona que mantiene sus brazos cruzados todo el tiempo mientras habla contigo, sé consciente de que es probable que por alguna razón no se esté sintiendo del todo cómoda. A veces será por cuestiones que dependen de ti. Por ejemplo, puedes probar a ser menos efusivo o a darle más espacio personal. Pero otras veces simplemente se tratará de una persona introvertida y seguirá siéndolo independientemente de cómo te comportes tú. En ese caso te interesa conseguir que rompa el cruce de brazos para que su cerebro reciba el mensaje de que no eres una amenaza. De modo que busca la manera de lograr que use sus manos. Por ejemplo, si es una negociación, lleva algún informe, algún documento, algún papel que puedas entregarle y así consigas que esa persona desbloquee su tronco y se abra para coger eso que tú le estés dando. Esto lo llevará a abrir su espacio de protección. Parece una tontería, pero algo tan simple y tan sencillo como esto lo va a llevar a estar psicológicamente más propenso a decir que sí a lo que tú le digas, a estar de acuerdo contigo o incluso a mantener una actitud más abierta hacia ti en general. Vale la pena intentarlo. Truco secreto para detectar nerviosismo. Inciso breve antes de contarte el truco. Déjame ahora que te presente en 2 minutos la maravilla que es el Movavi Video Editor Plus, para el cual te traigo un descuento increíble. Se trata de una herramienta digital que incluye los 2 principales programas que vas a necesitar a la hora de crear contenido en vídeo: el editor de vídeo y el grabador de pantalla. El editor de vídeo es mi favorito. No importa si eres un principiante absoluto en el mundo de la creación de vídeo o si eres un cineasta profesional. Con esta herramienta crearás vídeos de forma muy fácil y rápida, sin necesidad de pelearte con programas complejos, todo muy intuitivo. Algunas cositas rápidas que te van a interesar de esta herramienta. 1. La transformación a vídeo vertical. Con un par de clics puedes extraer vídeos verticales de tu contenido para compartirlos en redes sociales. Esto te va a ahorrar un montón de tiempo en la creación de contenido adaptado a cada una de las redes sociales. 2. La estabilización. Esta función en particular me parece fantástica si tienes intención de grabar videoblogs o algún otro tipo de vídeo por la calle en movimiento. Te permite transformar un vídeo tembloroso en un resultado profesional y estabilizado. 3. La superposición de elementos. Podrás colocar títulos, imágenes e incluso vídeos secundarios en diferentes ángulos del vídeo principal para darle dinamismo. 4. La voz en off. Es muy fácil contar historias y colocar voces en off a lo largo del vídeo. Y esta opción es fantástica cuando queremos añadir explicaciones con voz una vez que ya tenemos el contenido visual. Yo lo hago constantemente, como puedes ver. Y 5. La estilización. Si quieres darle un toque creativo a tu vídeo, también tienes toda una variedad de filtros para darle la estética que mejor encaje con el tono que quieres para tu contenido. Te voy a dejar en la descripción y en el comentario destacado un enlace de descarga. Ahí podrás conseguir la versión de prueba de 7 días para utilizar la herramienta completa y sin límites y de forma totalmente gratuita durante toda una semana. Y además te dejo un cupón del 20% de descuento en el precio de la herramienta para que puedas utilizarla para siempre a coste reducido. Si todavía no has empezado a crear tus vídeos porque te daba miedo enfrentarte a todo esto de la edición, con Movavi lo vas a tener muy fácil. Y ahora continuamos con nuestro tema de hoy. Vamos con el truco que te prometí. Este truco para detectar nerviosismo en la otra persona lo puedes aplicar cuando detectes alguno de los indicios que ya te comenté, o incluso cuando por alguna razón tengas la sensación de que esa persona está nerviosa o a la defensiva. Bien, cuando nos sentimos incómodos, nerviosos o a la defensiva, nuestro cerebro activa un comportamiento corporal concreto muy particular y es inconsciente. Es lo que conocemos como el modo huida. Nuestro cerebro entiende que por alguna razón la situación es amenazante, de modo que envía un fuerte flujo de sangre hacia los pies y hacia el corazón para prepararte para la huida, para preparar a nuestras extremidades inferiores para echar a correr
en caso de necesidad, y a nuestro corazón para bombear sangre más fuerte. Ya sabes, nuestro cerebro sigue creyendo que vivimos en la jungla, rodeados de peligros salvajes. ¿Y de dónde saca nuestro cuerpo toda esa sangre que envía a los pies y al pecho? Pues de las extremidades superiores, manos y brazos. Y lo que esto produce en consecuencia es que tengamos frío en las manos. Incluso que nuestros brazos se enfríen de forma notable cuando estamos nerviosos. Si estás ante una persona y quieres comprobar si está incómoda, si su cerebro ha activado el modo de huida, una forma muy fácil de hacerlo es tocando sus manos. Por supuesto, busca un modo sutil de hacerlo. Por ejemplo, un apretón de manos, si estáis al inicio de una interacción, será perfecto. Si no, busca un pretexto para entregarle algo o pedirle que te pase algo y deja que vuestras manos entren en contacto sutilmente. Si sus manos están frías, ahí tienes un indicio de que podría no estar muy cómodo en esa situación en particular. Obviamente, si en el lugar hace frío, pues no vas a poder utilizar este truco porque sus manos estarán frías independientemente de cómo se sienta. ¿Y qué ocurre si lo de tocarle las manos se vuelve misión imposible porque sería demasiado raro? Pues fíjate en otro tipo de comportamientos que podrían indicar que tiene frío en las extremidades superiores. Por ejemplo, si sus hombros están encogidos o si mantiene las manos en los bolsillos o muy apretadas y en cambio no se abriga porque su tronco no tiene frío. Quien tiene frío son sus extremidades superiores. Su tronco podría estar incluso sudando. Recuerda que todo ese flujo de sangre va directo a los pies y al pecho, de modo que es muy probable que de hecho su tronco esté sudando. Es un truco poderoso porque se trata de una temperatura corporal muy atípica y desigual y casi siempre será reflejo de nerviosismo o incomodidad. Bien, pues ahora vamos a ver precisamente cómo podemos obtener más pistas concretas que nos lleven a determinar si ese nerviosismo que percibimos en la otra persona se debe a entusiasmo, ansiedad, excitación o si es un indicio negativo de incomodidad. Por aquí te dejo 5 gestos delatadores del lenguaje corporal que te dicen si estás teniendo éxito con esa persona. Y por aquí te dejo un botón de acceso a la tienda 30K, donde encontrarás recursos de autocoaching muy divertidos.